Si eres creador de contenido, hay dos cosas que debes tener en cuenta: calidad de video y calidad de audio. En el caso del video lo tienes un poco más fácil porque con cualquier celular, bueno, un celular de gama media, media alta o un gama alta, tienes unas cámaras suficientemente buenas para que te dé un video de excelente calidad, de 4K o de 1080p. En el caso particular del audio es un poco más específico y va a depender del tipo de creador que sea. Pero lo que sí tienen todos los creadores en común es que queremos pagar menos y tener un audio de excelente calidad con un micro que, si es bonito para que salga a cuadro, mucho mejor. Hoy tenemos el review de este que está acá, el Maono PD200X, un micro pensado en creadores de contenido, principalmente los que crean contenido en estudio. No te muevas de ahí para que veamos todos los detalles de este micro y saber si este es el que tú estás buscando. Por cierto, se me había olvidado comentarle que todo el audio que estarán oyendo en este video es procedente de este Maono PD200X. No tendrá ningún procesamiento, solamente regular los niveles entre cada clip para que se oiga parejo, pero esta es una habitación que no está insonorizada. Van a escuchar ligeros ruidos de fondo, pero es el estudio que tengo, no hay de otro. Lo importante es que ustedes perciban el audio tal cual sale de este Maono. ¿Qué les está pareciendo? Precio y competencia. El mundo de los micrófonos es bastante competido. Hay una variedad enorme y una gran cantidad de marcas cada vez apostando por mejor calidad y también un mejor precio. El Maono PD200X, esta preciosura que está acá, tiene un costo de $109, unos 1.930 pesos aproximadamente. Luego ponen promociones directamente en su página y hacen envíos a todo el mundo. Uno de los micros que podría competir con este Maono PD200X es uno que se ha convertido en referente del mercado, no solo por la calidad del audio, sino también por el diseño, y es este Shure MV7. Este es una edición mandada a hacer con colores, normalmente viene en blanco o en negro. La verdad es que es un micro de excelente calidad y de muy buen diseño y ha servido de inspiración para muchísimas marcas. Este vale $330, unos 5.999 pesos. Rara vez lo encuentras con promoción y la verdad es que es 3 veces el costo del Maono. Más adelantito vamos a testearlo para que lo puedan comparar con el Maono PD200X y ustedes dirán si vale la pena pagar 3 veces más por este Shure MV7. Una alternativa muy conocida entre creadores de contenidos es el HyperX Quadcast, este que está acá, que es unos $50 más caro que el Maono D200X. En el caso de este solo es conexión USB-C, no tiene conexión XLR. Diseño. El diseño de este Maono, la verdad que está bastante estilizado. Es cuerpo completamente metálico. El soporte anti-shock es de plástico. Vienen dos colores, blanco y negro. A mí me gustó el blanco porque es lo más trendy ahora, lo que más se usa. Un micrófono negro lo puedes encontrar en todas partes. Tiene un botón para regular la ganancia del monitoreo del audio y del micrófono. Este anillo LED que no se alcanza a ver tan bien aquí con la cámara, pero tiene un botón aquí debajo que le vas cambiando la tonalidad del color. Tienes 11 patrones, 10 fijo de distintos colores y uno multicolor que parpadea cuando lo estás usando. Este micro está pensado también para gamers y algo que aprecian mucho los gamers es las luces RGB, aunque no es demasiado escandaloso. Aquí atrás tienes las dos entradas, USB-C y XLR, la que tú prefieras usar. Hay gente que es más adicta a usar el XLR porque tiene una calidad de sonido mucho mejor y otros que prefieren el USB-C para no complicarse la vida porque con el XLR vas a tener que usar una interfaz de audio como siempre. Y este es el audio que sale del HyperX Quadcast, uno de los micros muy populares entre creadores de contenido. La verdad que es un micro bastante bonito. Recuerden que es un poquito más caro, son $50 arriba del Maono PD200X. ¿Qué tal le parece la calidad comparada con el Maono? ¿Mejor, peor o igual? Te leo en los comentarios. Y esta es la calidad de audio que sale de este micro Shure MV7. La verdad que es un micro de excelente calidad tanto en diseño como en sonido y es un digno rival de este Maono. Más bien, el Maono es un digno rival de este Shure MV7. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo perciben la calidad de sonido o la diferencia de sonido entre el Maono y el Shure MV7? Los leo en los comentarios, señores. Ficha técnica. El Maono PD200X es un micro XLR y USB-C. Es un micro dinámico cardioide. Un solo patrón. No puedes escoger entre otros patrones como hay otros micros en el mercado. 24 bits de profundidad.
frecuencia de muestreo 48.000 Hz. La frecuencia de respuesta va desde los 40 hasta los 16.000 Hz, un estándar más o menos de este tipo de micrófonos. Sensibilidad desde los menos 52 decibelios si lo usas con XLR y de los menos 10.5 decibelios si lo usas con conexión USB-C. Ganancia puede ir desde 0 hasta 42 decibelios. Compatibilidad es compatible con todo lo que se deje conectar. PC, Windows, Mac, ahora yo lo estoy usando con una Mac. También PS4 y PS5 directamente por la conexión USB-C. La conexión, como les dije, XLR te va a permitir conectarlo a una interfaz o a tu mixer favorito y ahí regular todos los patrones. Este micro se recomienda para creadores de contenido, pero en particular enfocado en podcasters, streamers y gamers. Tiene una excelente calidad de audio, la verdad es que se ve con una voz bastante profunda, bastante equilibrado el sonido. No tiene ningún procesamiento durante el proceso de edición, solamente regular los niveles de audio por si alguno me quedó más bajito que el otro, pero los sonidos que oyen de fondo son sonidos propios de la habitación porque no está totalmente insonorizada. Pero la verdad es que cómo se escucha. Yo estoy oyéndolo aquí monitoreando por la entrada esta de jack 3.5 que tiene aquí abajito y la verdad es que escucho un sonido muy claro, muy pausado y de buenos tonos. En el caso de Mac no es compatible el software de Maono para regular la intensidad y algunos perfiles de sonido. Si quieres usar el software de Maono, vas a tener que usar una computadora Windows donde ahí podrás regular ciertos patrones y crear ciertos perfiles de sonido y de perfil del RGB que se adapten a tu gusto. No es totalmente necesario porque esto es plug and play. No necesitas ningún software para que funcione. Este software de Maono, como lo puedes descargar gratis de su página, te da cierta versatilidad y solamente funciona con Windows. Yo lo estoy usando con Mac, no he tenido que descargar nada, funciona perfecto y la Mac lo detecta inmediatamente. En resumen, señores, si estás buscando un micro de calidad con buen diseño, porque la verdad que está bastante bonito, yo lo preferí en blanco, pero si tú quieres más discreto, ahí está el negro. Han oído durante todo el video la calidad del audio, lo hemos comparado con dos micros, la verdad que bastante conocidos del mercado y sale muy bien parado a un precio muy contenido, $109, que de repente ponen alguna que otra promoción en su página y puedes encontrarlo un poquito más barato. ¿Qué les ha parecido? Si me piden mi opinión, lo recomendaría totalmente. Siento que incluso con los filtros que tiene, con este filtro pop, no siento tanto los sonidos, los plosivos y el ceseo que normalmente suelo tener yo cuando hablo frente a un micrófono de este tipo. ¿Ustedes cómo lo han visto? Y esto ha sido todo, señores. Si el video les resultó de utilidad, no te olvides dejar tu like, compartir con tus amigos y suscribirte, que me encantaría tenerte por aquí. Toda la semana subo contenido, así que date una vuelta de vez en cuando y no te dejes de suscribir. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.